Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este webinar titulado Cómo pensar la IA como líder, datos, estrategia y valor para el negocio. Este webinar estará impartido por el ingeniero Alejandro Zamora. Alejandro es ingeniero en ciencia de datos, director general de Neural Coders y actualmente docente y coordinador académico de Lead University. Alejandro, es un gusto que estés por acá. Te cedo la palabra para que nos acompañes y nos guíes en este webinar. Adelante. Muchas gracias, Alex, de verdad, por esa introducción. Y bueno, sin más dilación, vamos a arrancar con este webinar, que la idea es muy clara y objetiva, tener una percepción más clara sobre cómo liderar en procesos de inteligencia artificial, pensando en la materia prima, en la estrategia y el valor para el negocio. Desde Neural Coder siempre creemos que es uno de los elementos más importantes, más relevantes a entender cuál es la materia prima para la inteligencia artificial, cuál es ese activo que es actualmente uno de los activos más importantes de los negocios, que son los datos, y entendiendo este compendio de elementos claves a la hora de implementar inteligencia artificial, vamos a poder tener un impacto mayor en el momento en el que ya podamos escalar una solución, por ejemplo, de inteligencia artificial. Al final, en lo que andamos en busca es de convertir los datos en información e información en accionables. Para poder comenzar con este webinar, que en este caso la idea, como les comento, es dejar una huella o que sirva como caldo de cultivo para una mejor toma de decisiones en los negocios basado en evidencia, que la evidencia al final del día solo nos la va a proporcionar los datos. Vamos a tener una introducción, vamos a enfocarnos también en cómo se transforma una empresa de forma inteligente, cómo detectar esos puntos claves de generación de datos, detectar qué tan útiles pueden ser mis datos, recordemos, entendiendo que los datos son la materia prima de la inteligencia artificial y uno de los activos más importantes de los negocios, y que por supuesto lo que buscamos es encontrar esas preguntas que con datos podemos responder. Y cuando hablamos de datos, no pensemos que nos limitamos exclusivamente a hablar de datos para analítica clásica, sino también inteligencia artificial. Como les digo, sirve de materia prima para esta, entonces entender que los datos son un activo, pues es un elemento clave, especialmente cuando podemos y queremos responder las preguntas claves o las preguntas más importantes. Vamos a buscar también dónde se puede aplicar inteligencia artificial que realmente genere impacto. En este caso es que sea medible, que tenga un retorno de inversión, que realmente esté cambiando algo dentro del negocio. Y por supuesto que entenderemos también cuáles son esos potenciales proyectos, dependiendo, vamos a conversar, dependiendo de qué es lo que andamos buscando, cómo poder implementar. Habiendo dado ya una agenda, empecemos por esa introducción que les comento, que es qué es lo que vamos a explorar. Primero, entender las cuatro dimensiones de cómo poder pensar como un líder a la hora de implementar inteligencia artificial. Y ser líder a la hora de implementar IA o datos no se limita exclusivamente a ser un director, un directivo, un chief, o inclusive ser un director de departamento o un team lead. No, liderar un proceso de implementación tecnológica es simplemente ser una persona innovadora. Es por esta razón que al final del día este espacio va dirigido para todas aquellas personas que estén interesadas en cambiar los puntos claves de su organización con datos y con inteligencia artificial. Por eso nos vamos a centrar en preguntas y oportunidades, la materia prima, de datos a la información y, por supuesto, de inteligencia artificial a resultados. Estos cuatro puntos que se ven acá son parte de nuestro AI Evolution Plan en Neural Coders, el cual pretende de alguna forma apoyar a las organizaciones, a las empresas y gobiernos a transformarse hacia una industria pues, basada en datos y por supuesto que con inteligencia artificial por detrás. Además, el objetivo general es conectar con ese rol de los datos con la toma de decisiones estratégicas. Eso es un punto prácticamente inmediato. Cuando hablamos de implementar ciencia de datos, analítica o inteligencia artificial en un negocio, también estamos hablando de tener un avance estratégico. Si pensamos que podemos implementar estas tecnologías simplemente por conveniencia general o porque quiero poner algo ahí que según yo vaya a tener un impacto, no va a terminar teniendo un impacto. Más por el contrario,
probablemente no lo vamos a poder medir, no va a tener un retorno de inversión, no va a tener características positivas para mi negocio. Y es ahí donde queremos cambiar ese chip. En el AI Evolution Plan, pues por supuesto que parte del proceso de transformar la cultura de las empresas clientes de Neural Coders se basa en esto que les comento. Y un punto clave que casi siempre ignoramos, mostrar cómo traducir datos a valor tangible. Y el valor tangible son decisiones. Porque cuando, por ejemplo, pues en Neural Coders tenemos ya bastantes o varios años trabajando con múltiples empresas en la parte de datos y nada hacemos otorgando un modelo predictivo de inteligencia artificial o analítica clásica, analítica de todo tipo, si al final no se va a traducir en decisiones del negocio, decisiones basadas en evidencia que generen valor al negocio. Entonces, esto es un punto muy focal y que hay que tomar en cuenta. Ahora sí, hablando y ya entendiendo cuál es el contexto en el que nos encontramos dentro de este espacio, este webinar, tenemos que entender que hay o existe una oportunidad clave a la hora de comprender qué podemos hacer, cómo podemos llevar una empresa del aprovechamiento básico o clásico de los datos a una empresa inteligente que realmente aproveche los datos, que realmente aproveche las necesidades o responda a las preguntas claves que queremos responder con datos o con inteligencia artificial. Aquí es donde hay algunos puntos sumamente importantes que hay que tener en cuenta y es una visión integrada, o sea, la inteligencia artificial desde el punto uno, desde el elemento uno que se esté hablando con respecto a lo que yo quiera responder, a las bases del modelo que yo quiera generar o lo que yo quiera predecir, tiene que ir alineada a la visión estratégica de la inteligencia artificial. Punto número 2, debemos de entender que la aplicación de nuevas tecnologías responde a un proceso de madurez de la empresa. O sea, las personas que están involucradas están con los datos, qué tanto entienden que son importantes, cómo los comprenden, qué tanto realmente tiene impacto en modelos predictivos o prescriptivos, cómo entienden esos informes, cuántas personas dentro de la organización comprenden que los datos tienen un valor estratégico, etcétera. Esto en el proceso de madurez y en la cultura de datos es fundamental. Y por supuesto que todo esto que acabo de decir son mandos medios, pero cuando llegamos a la toma de decisiones de la empresa, las personas que toman las decisiones también tienen que estar completamente entendidas del valor que tiene los datos como evidencia para dicha toma de decisiones. Y esto nos va a llevar a tener una ventaja competitiva, porque las grandes organizaciones, las organizaciones que más están teniendo éxito en implementar datos, inteligencia artificial, es porque están tomando realmente decisiones basadas en esto. Si nosotros lo logramos hacer como organización, pues por supuesto va a existir una ventaja competitiva. Entre otros puntos claves, está cómo se ve el mapa de por qué los datos son un activo estratégico. Esto es parte también de nuestro plan de madurez empresarial en inteligencia artificial, en donde evidentemente debemos comprender que saltamos de los datos, siendo la materia prima, siendo el activo estratégico, a información. Para yo trasladarme de datos a información, debo de poder agrupar los datos, debo de poder ordenarlos, generar insights, obtener de alguna forma, digamos, tendencias, entender tendencias de los datos. Esto, cuando yo comprendo los datos, se me traducen en información. No es un secreto para nadie que cuando hablo de esto, hablo de gráficos, de tableros, dashboards, etcétera. Todavía no de inteligencia artificial. Ahora sí, cuando yo ya comprendí cuál es la información que yo tengo, pues por supuesto que puedo saltar a los accionables. Por ejemplo, ok, hay estas preguntas que yo puedo responder con datos o están estos problemas, ya detecté estos problemas, estas falencias, estas deficiencias en los procesos que yo eventualmente puedo resolver con un modelo, por ejemplo, de inteligencia artificial, pero antes de ese modelo, lo importante realmente fue detectarlo, comprender que estaba ahí. Actualmente, un alto porcentaje de las empresas, el problema que tienen es que no pueden detectar falencias en procesos de venta, falencias en facturaciones, procesos repetitivos, por supuesto que deficientes, problemas de logística, en atención al cliente, etcétera. No los logran detectar porque no tienen los datos. Son los datos los que nos van a permitir
entender que ahí están esos problemas. Y cuando yo escuché a esos problemas, entonces yo me puedo hacer las preguntas. ¿Cómo puedo yo mejorar el servicio al cliente? ¿Cómo puedo yo mejorar la atención al paciente? ¿Cómo puedo yo mejorar el proceso optimizado de las máquinas de manufactura? ¿Cómo puedo yo incrementar mi cartera de crédito? Etcétera. Porque ahí están los datos. Ahora, entendiendo que cuando yo convierto datos a información e información en accionables, entonces yo puedo tomar una decisión. Porque ahí el accionable es la evidencia de algo que está ahí. Y la toma de decisiones es donde yo convierto esa evidencia en una mejora para mi negocio. No le puedo decir qué porcentaje exacto, me encantaría, pero diría que más del 85-90%, cuando una empresa toma una decisión basada en datos, esa decisión tiene un impacto positivo, porque está basada en evidencia. ¿Okay? Ahora, cuando ya tomé esas decisiones, podríamos empezar a cuantificar el impacto. Ese impacto es, ok, si yo tomo una decisión, por ejemplo, de un modelo de retención de clientes mediante la mejora de la experiencia del usuario, y la decisión que tomé fue tal vez hacer una llamada semanal de seguimiento, en un mes yo ya puedo saber si esa llamada que estoy haciendo a mis clientes para retenerlos, tal vez para ofrecerles alguna mejora, para retenerlos de alguna forma mediante métodos churn, etcétera. Entonces yo puedo saber qué tan positivo fue ese cambio que yo hice. Y este trabajo que estoy mencionando es parte de ese AI Evolution Plan o el plan de madurez, de hecho presentado por mi compañero Alex, que hoy me acompaña, hace unas semanas atrás. Ahora bien, entendiendo eso, comprendamos la escala de valor que le llamo, que es, primero, esto genera valor porque podemos predecir mercados, nuevos productos, servicios, podemos detectar elementos de forma temprana, podemos hacer acciones preventivas e inclusive correctivas, pero tempranas. El problema es que cuando hacemos algo correctivo tarde, pues ya no importa, pero cuando lo hacemos temprano sí que importa. Podemos transformar activos, por ejemplo, de datos crudos que no parecen contarnos nada a información procesada, a insights y posteriormente a decisiones. Y siempre con una visión de rentabilidad. O sea, podemos verificar costos reducidos, automatizaciones, ingresos. Podemos hablar de una utilidad múltiple, por ejemplo, la utilidad de la retención de clientes, utilidad de o por ejemplo, inclusive, ¿verdad? De la fidelidad de clientes, podemos hablar también de la mejora en procesos de producción o productivos, podemos hablar del seguimiento, procesos automatizados, etc. Y habiendo dicho esto y teniendo este mapa en este momento de datos e información, de información accionable, de accionable a medir el impacto, entonces yo creo que la pregunta es, ¿qué preguntas como líder debería de hacerme yo o cómo encuentro esas preguntas yo como líder? Y para eso en Neural Coders tenemos una escala, un esquema de cómo encontrar esas preguntas, donde todo empieza por identificar las brechas de conocimiento, primero que nada. O sea, lo primero que debemos de preguntarnos como líderes es, ¿los datos que yo ocupo para responder preguntas están? ¿Dónde están? Entonces, dependiendo del nivel de madurez que tenga la organización en temas de datos e inteligencia artificial, es, bueno, un diagnóstico inicial, ¿verdad? Que es, ¿qué estoy viendo? Esto es lo que siempre le decimos a los clientes. ¿Qué estoy viendo yo en este momento y cómo lo estoy viendo? A esto me refiero con, por ejemplo, no sé, por ejemplo, estoy mapeando los procesos de venta de mi empresa, estoy mapeando los procesos productivos de las diferentes máquinas de la manufactura o de la producción, estoy mapeando el proceso, los diferentes procesos de logísticos, inclusive podemos estar hablando de transporte, procesos relacionados a educación. ¿Qué estoy mapeando con datos? Entre más pueda yo mapear con datos, más datos voy a tener. Ya después hablaremos de que esos datos tengan calidad, pero vuelvo y repito, lo principal es poder mapearlos. Ejemplos claves pueden ser en la industria, puede ser CRMs, por ejemplo, para poder mapear toda la relación con el cliente o con los clientes. A nivel de facturación, por supuesto, ERPs, todo lo que tenga un ERP, recurso humano, contabilidad, finanzas, sistemas de recopilación de procesos de información, etcétera. Pero
quiero que quede claro que antes de hacernos las preguntas es dónde se recopilan datos. En Neural hemos trabajado, por ejemplo, con bancos en donde tal vez hay lugares en donde no se recopilaban datos y esos datos pueden ser muy relevantes para la generación de un modelo de inteligencia artificial. Pero hasta que llegamos y detectamos que había una zona en donde no se recopilaban datos, no se empezaron a recopilar. Tenemos otros casos en donde, por ejemplo, en la industria de producción, bueno, en la parte de producción industrial, en el sector, no se mapeaban datos, tal vez, por ejemplo, en los procesos de fabricación de algún producto. Tal vez alguna máquina de las que estaban automatizadas no generaban datos. Entonces, pues obviamente hay que intervenir esas máquinas, dando un ejemplo, para poder recopilar datos de ese proceso completo productivo. Inclusive hablamos también de procesos de seguridad laboral, hemos trabajado con procesos de manufactura, procesos de banca, procesos educativos, etcétera. Lo importante es eso, ¿dónde estoy recopilando datos? Punto número 2, la parte de las señales de opacidad. Procesos que varían mucho, por ejemplo, es otra oportunidad para yo hacerme preguntas. Puntos en donde yo puedo encontrar retrabajos frecuentes o incidencias. Entonces, ya me pregunté dónde me faltan datos. Son las primeras preguntas que yo debería hacer. ¿Dónde falta información? Segunda potencialidad de preguntas o elementos potenciales de preguntas. ¿Dónde hay mucha variabilidad de cosas? Por ejemplo, los ejemplos que aparecen acá, ¿verdad? Procesos que pueden ser repetitivos, procesos que suelen variar mucho. Por ejemplo, suelen hacerse mucho las preguntas en la industria de la banca sobre la parte de rentabilidad y crédito. Cómo medir el crédito, cómo predecirlo, o por ejemplo, cómo predecir la escala de créditos o de una cartera de crédito o cálculos actuariales, cómo hacerlos, no en la parte matemática, sino en la parte meramente de inteligencia artificial, recaemos en cómo puedo yo mejorar ese proceso de tarjeta de crédito, sí, de tarjetas de crédito, de cartera, de clientes, etcétera. Y eso solamente lo puedo responder sabiendo dónde están esos procesos más difusos, más como que nadie los entiende. El proceso de asignación de crédito suele ser así, suele ser a veces reservado para una opinión, a veces recae en la percepción de alguna persona, de algún especialista, y cuando queremos implementar inteligencia artificial puede haber un choque ahí de oportunidades para poder implementar una respectiva automatización, inteligencia artificial o analítica. Y también otro punto focal sobre identificar brechas de conocimiento está el resultado esperado. Por ejemplo, priorizar procesos que operan a ciegas. Hay procesos a veces que no se recopilan datos, que nadie sabe qué es lo que ocurre, que nadie entiende cómo es que funciona el proceso, pero funciona dentro de un proceso empresarial, me refiero. Y la única forma de generar preguntas referente a eso es preguntarnos por qué está a ciegas. ¿Y qué hace que ese proceso esté a ciegas? Por ejemplo, voy a darles un ejemplo clásico, la venta de vehículos, en donde en diferentes etapas del año puede llegar a ocurrir, no digo que siempre, pero puede llegar a ocurrir que la decisión de los compradores cambie. Y si cambia, ¿qué la hizo cambiar? Y entonces, ¿qué cambia en el proceso de venta? ¿Qué debe de cambiar mi agente vendedor? ¿Cómo lo debe cambiar? Porque al final del día, si voy a usar un modelo predictivo para ventas, mi vendedor debe estar muy consciente de cuál es la tendencia de la decisión. Es aquí donde, por ejemplo, esos procesos a ciegas deberían estar muy bien mapeados. Y aquí es donde empiezan proyectos muy lindos, como por ejemplo el mapeo de la tendencia de compra, el mapeo del sentimiento de compra. Por ejemplo, detectar rápidamente cuál es el deseo dentro de una persona en la compra de un vehículo. Por darles un ejemplo, la compra de una casa, una propiedad, o inclusive en la parte de retail, cuál es el deseo, la intención y el sentimiento a la hora de comprar. Cambia. Y un modelo predictivo lo puede hacer, puede predecir eso. Pero para yo hacerme esa pregunta correcta, debo de saber dónde estamos a oscuras en el proceso. Después tenemos la parte de cuestionar errores y cuellos de botella. Esto es mucho también de ser crítico con mi negocio, en donde hay puntos de mejora
y dónde debería yo de mejorar. Por ejemplo, detección de puntos críticos, impacto en los errores, asociar, por ejemplo, costes de procesos que están tal vez generando muchos tiempos, dinero, reputación. Por ejemplo, la detección de puntos críticos por la parte también de etapas que generan mayor cantidad de incidencias. Esto pasa mucho en la atención del usuario, en la atención del cliente, en donde tal vez el cliente se queja mucho por ejemplo, en el sector hospitalario, el paciente reporta una mala atención. Es aquí donde el líder de inteligencia artificial, de datos, de innovación, debe decir, ok, la pregunta que a mí me surge es exactamente en qué punto se generó la incidencia o el error. Ahora, una vez diciendo eso es, ¿cómo puedo solucionarlo? Y si puedo solucionarlo, la pregunta que nos hacemos es, ¿se puede responder con datos? ¿Puedo yo responder esta pregunta que me estoy haciendo con datos? Y es aquí donde, por ejemplo, en Neural tenemos esta tabla, que es categoría, objetivo y ejemplo, en donde son los tipos de preguntas que yo me puedo hacer. Las descriptivas, que es entender lo que ocurrió, algo que ocurre dentro de mi organización. Entonces yo lanzo una pregunta sobre lo que ocurre y me pregunto siempre, ¿lo puedo responder con datos? ¿Lo puedo responder con inteligencia artificial? Punto número 2, las que buscan dar un diagnóstico, identificar causas. ¿Qué ocurrió acá y por qué ocurrió? Entonces, por ejemplo, no sé, decir, bueno, se están cayendo las ventas o cayeron las ventas en este trimestre. ¿Qué ocurrió? A nivel de procesos, a nivel de etiqueta de venta, no sé, lo que sea. Pero como líder me debo de hacer la pregunta. Punto número 3, la predictiva. Ok, si cayeron mis ventas, si cayó mi producción, si veo una oportunidad de mejora, ¿cómo puedo yo predecir y anticiparme a los resultados? Es otro punto. Y la prescriptiva, que es recomendar esas acciones, recomendar qué puedo hacer yo para mejorar algo. Y esto me lleva, todas estas preguntas que nos podemos hacer a nivel del negocio, nos va a llevar siempre a la pregunta de, ok, si se puede responder con datos, como líder tengo que ir a buscar dónde está esa materia prima. Si puedo responderlo con tableros, con dashboard, con lo que sea, yo debo de ir a buscar, tengo que tener la iniciativa de ir a buscar o asociar o asignar la búsqueda de dónde están esos datos. Y esos datos me refiero a puntos claves de generación de datos. No podemos darnos el lujo de que si queremos responder X o Y pregunta, tener que sacar los datos una vez cada mes. No, deberíamos de tener una infraestructura ya definida que me exporte esos datos. Y entonces por eso aquí explicamos que hay puntos de recopilación de datos como procesos internos, como pueden ser ERPs, CRMs, canales web externos, operaciones como sistemas de plantas, IoT, sistemas de seguimiento de flota a nivel de transporte, sistemas de banca, transaccionales, pero lo importante es tener muy bien definidos los datos que se van a utilizar para responder esas preguntas. Esto que estoy presentando se asocia muy bien, ¿verdad?, con el AI Evolution Plan de Neural, en donde siempre hablamos de la localización de las fuentes de datos y tenerlas bien gobernadas, ¿verdad?, bien ubicadas. Es justamente por eso, porque es clave, si yo tengo la materia prima accesible, rápidamente accesible, pues por supuesto que va a ser muy sencillo después decir, ok, estas son las preguntas que yo debo responder, estos son los datos que yo debo utilizar, por lo tanto, voy a irme a simplemente hacer el entregable. El entregable puede ser un tablero, puede ser un modelo predictivo, puede ser una inteligencia artificial, puede ser un chat LLM, lo que sea, pero ahí está la materia prima. Ahora, no solamente hablamos de los puntos claves, y ok, si tengo los datos, más bien, si tengo las preguntas, tengo los datos, tengo la ubicación de los datos, los exporto correctamente, vámonos a, ¿estos datos tienen calidad? ¿Me aportan realmente? ¿Transmiten información? Y aquí es donde siempre digo, es clave que en el liderazgo de procesos, perdón, de proyectos, de datos y de inteligencia artificial, tengamos clarísimo qué tanta calidad tienen mis datos. Es elemental, porque si no, estamos fritos. No podemos, esto es a esto me refiero cuando hablamos de garbage in, garbage out. En la inteligencia artificial,
en la ciencia de datos y en el business intelligence, si los datos tienen mala calidad, nuestro producto, entiéndase inteligencia artificial, proyecto de tablero, dashboard, lo que sea, va a tener mala calidad. En Oracle lo hemos vivido donde vamos y entramos con un proyecto de inteligencia artificial con un cliente y analizamos los datos, porque generalmente solicitamos que nos permitan primero verificar la calidad y tal vez de 20,000 registros que se tenían, digamos, presupuestados para usar en un modelo de IA, quedan 400 registros, 400 líneas de datos, lo cual no es factible hacer una inteligencia artificial con eso. Y entonces lo que encontramos es algo aún peor. Los datos se están registrando mal, los que ingresan datos los están registrando mal, no hay involucramiento de un equipo, no hay una cultura de datos en la organización que realmente permita registrar todos los datos que se recopilan con una calidad, digamos, mínima. Y ahí es donde empiezan los problemas de que si, ok, tengo datos, si tengo un montón de datos, pero son de mala calidad, sí, los proyectos van a ser de pésima calidad. Eso es clave. Y entre los criterios está la relevancia estratégica. Recordemos, siempre tener alineada la estrategia empresarial con los datos que estoy recopilando, con la materia prima que estoy generando, que estén completos, que estén actualizados y por supuesto que sea fácil. Porque muchas veces cuando mencionamos esto a clientes dicen, ¿por qué tiene que ser fácil el acceso a los datos? Porque cuando hablamos de que una empresa tiene madurez en datos o en inteligencia artificial, no solamente es que pueda hacer un proyecto, se trata de que pueda hacer varios y que pueda rápidamente escalar los proyectos y no solamente eso, sino que también pueda ejecutar constantemente proyectos de inteligencia artificial para estar probando qué le funciona más y por supuesto estar verificando el impacto de eso. Estas cuatro aristas, estas cuatro dimensiones son claves. Y, como les digo, dependiendo de ese estado de madurez, generalmente siempre recomendamos a la hora de liderar proyectos de datos es no nos tiremos a un proyecto de inteligencia artificial todavía. Vámonos a un tablero, vámonos a un dashboard de analítica, verifiquemos qué tanta, y mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué? Porque antes de irnos a un proyecto de IA, donde verificar que el impacto sea óptimo, puede ser un poco más tardado que un tablero, un dashboard. Y cuando nos pregunta por qué es, porque queremos verificar que la materia prima, que los datos, ahora sí, transmiten información. Y que las preguntas que nos hicimos, mínimamente los datos agrupados y ordenados en gráficos, nos están transmitiendo información. Porque si, ojo a ese enunciado, si yo humano puedo comprender o me transmite información, un tablero, entiéndase gráficos, de datos, una inteligencia artificial también. En muchas ocasiones, si yo no lo puedo comprender, probablemente no voy a tener la claridad, ni yo ni mi equipo, de hacer una inteligencia artificial con propósito, que es uno de los elementos que ya vamos a mencionar. ¿Qué debería de tener un tablero? Bueno, características de un tablero efectivo puede ser un foco de 3 a 5 indicadores críticos del negocio. Visualizaciones simples, pero accionables. Ojalá que tenga actualizaciones automáticas. Un tablero no debería de ser un elemento estático, más allá de algunos casos de excepción, debería de tener una frecuencia que automatice esos gráficos para que la toma de decisiones siempre sea actualizada, siempre sea contemporánea. También podemos hablar de KPIs, ¿verdad? Indicadores por ejemplo, de una conversión semanal, tiempos de promedio de resolución de incidencias, puede ser cualquier cosa, pero me está transmitiendo información. Inclusive, como en el tercer bullet, puede ser beneficios inmediatos, visibilidad del estado real del negocio, bases para plantear proyectos de inteligencia artificial más complejos, puede ser también inclusive errores o problemas que el negocio está detectando, como, no sé, detección de caída de ventas, cuellos de botella, etc. Y si yo pude convertir datos en información mediante un tablero, entonces yo puedo convertir datos en decisiones repetibles. O sea,
la ventaja competitiva de todo eso que estoy hablando, de poder tomar decisiones, de poder establecer elementos claves en proyectos de datos y liderar esas preguntas que surgen y que se pueden responder con datos o con inteligencia artificial, la clave no está en un proyecto. La clave está en que yo puedo tener una ventaja competitiva cuando esto se convierte en un ciclo constante de mejora y automatización, de mejora para el negocio y que me aporta valor. Y por eso aquí están nuestros tres puntos focales. Un ciclo de valor, que es recolección, análisis, decisión, acción, monitoreo y una retroalimentación. Escalabilidad, que es automatizar reportes alertas, integrar modelos predictivos en procesos operativos. Eso es muy importante. Cuando hablamos de integrar modelos predictivos, por ejemplo, de inteligencia artificial, modelos X de IA, hablamos de que debería de ser operativo. Un modelo tiene que ser realmente un aportador de valor constante. No es lo mismo que hagamos un modelo, que le pasemos los datos, vámonos al ejemplo de la manufactura, que le pasemos los datos de 2 años de registro de 20 máquinas en un proceso de 10 máquinas en un proceso productivo y que hagamos, por ejemplo, un proyecto de mantenimiento predictivo y que simplemente lo corramos una vez. Y que digamos, mira, sí, hay que arreglar las 3 máquinas, A, B, C, porque el índice de problemas que tiene la máquina, o digamos, la potencialidad de incidencia, la probabilidad de incidencia de la máquina, está en rojo, es alta. Entonces, arreglemos esas 3. Ya después vemos cuándo corremos el modelo de nuevo. No, ese no es el proceso que hay que seguir. Las acciones deben de ser repetibles. Debería ser un modelo operativo que esté constantemente ahí corriendo para día con día, semana con semana, tomar decisiones, por ejemplo, arreglar una máquina o darle mantenimiento a una máquina. Es diferente. ¿Y por qué es diferente? Porque el resultado y el valor entregado por la inteligencia artificial es diferente. Yo arreglé las 2 máquinas que se me iban a dañar, les di mantenimiento y no se me dañaron. Pero pasó un mes y se me dañaron 5 más. Versus que el modelo esté ahí todo el tiempo corriendo, mucho mejor. Y algo que casi siempre se tiende a ignorar, que es la gobernanza. No ignoremos la gobernanza. Los datos son materia prima de la inteligencia artificial. Punto número 1. Punto número 2. Si los datos son una materia prima, entonces son un activo esencial del negocio y estratégico y competitivo. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Como líder, gobernarlos. Hay que definir dueños de datos, analistas, patrocinadores, departamentos, etc. También hay que establecer políticas de calidad y de acceso. ¿Políticas de calidad a qué me refiero? Calidad de datos, usabilidad de la misma. Por el otro lado, hay que entender que cuando ya no todo se puede responder con dashboards, entonces yo debería de poder llevar, ahora sí, a la inteligencia artificial. Como les digo, con modelos, inteligencia artificial, computer vision, robótica, automatización, lo que sea. Pero hay que entender que tenemos 3 focos cada vez que implementamos inteligencia artificial. Pueden haber más, pero yo puse por acá esos 3. Puede ser, primero, entender casos de uso. Cuando hablamos de entender casos de uso, y aquí un elemento puntual para el liderazgo en proyectos de IA es, entendamos casos de uso relacionados a nuestra industria. Si yo soy directivo, profesional, project manager, ingeniero, no sé, de una sucursal de venta de vehículos, entonces, ¿cuáles casos de uso de mi competencia se han empleado? Y no solamente mi competencia, por ejemplo, de líderes de industria, si es que yo no lo soy, o lo que sea. Pero entender casos de uso. Y si no existen casos de uso de lo que yo creo que puedo implementar, entonces vámonos a otra industria a entender casos de uso similares. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando entendemos un caso de uso de una inteligencia artificial relacionada a nuestra industria, podemos comprender más o menos cuáles fueron las fuentes de datos utilizadas, cómo se analizó el impacto y cómo se escaló el proyecto. Uno de los problemas, recientes reportes de McKinsey hablan sobre que solamente el 1% de los proyectos de IA están dando resultados en los negocios, solamente el 1%, o sea, un 99% más ha tenido problemas para escalar esa solución. Y muchas veces el problema que tienen las organizaciones no es implementar un modelo,
es escalarlo operativamente. Y cuando hablamos de casos de uso es entender cómo se escaló. Entonces, por ejemplo, analizar el sentimiento de feedback de clientes, entonces me voy y analizo proyectos similares. Visión computarizada, me voy y analizo cuáles fueron los datos, cámaras, sistemas de visión por computadora, modelos, etcétera. Hablando de beneficios adicionales, bueno, ver cómo se ejecutó una adaptabilidad continua. ¿Qué otros negocios han implementado adaptarse a los datos para el proceso repetitivo? ¿Cómo automatizaron respuestas de inteligencia artificial, ya sea chatbot, recomendaciones, lo que sea? Pero ¿cómo ocurrió esa automatización y qué tan bien les ha ido? Como les digo, puede ser un caso de estudio de la industria a la que yo pertenezco a como puede ser fuera de la industria. También tenemos la parte de requerimientos previos. Cada vez que queremos implementar IA, no solamente son casos de estudio o beneficios, también puede ser, ok, tal vez yo ya sé exactamente qué es lo que ocupo, tengo los datos, tengo la gobernanza, tengo todo, hagámoslo. Entonces, más bien, la idea es centrarme desde el liderazgo en el flujo estable de datos, que los datos lleguen continuamente a la infraestructura para que un modelo o un tablero, lo que sea, refleje esos datos o utilice esos datos y la convierta en información accionable. Y aquí puede haber un tema de seleccionar el talento correcto para hacerlo o hacer tener un aliado tecnológico que ayude a hacerlo. Es el caso de Neural Coders, que apoyamos a las organizaciones a constantemente escalar sus soluciones de inteligencia artificial a algo más, a algo operativo, a un elemento estratégico. Y ya casi finalizando, siempre que pensemos en inteligencia artificial tiene que ser con un propósito. Y no todo tiene que ser utilidad, dinero, rentabilidad. No, puede ser, tiene que ser preguntas más de fondo. Porque casi siempre que los proyectos se basan o son resultadistas, tenemos un problema de olvidar el cómo y más bien el por qué antes del cómo. Y el por qué siempre nos lleva a identificar cómo la inteligencia artificial y nosotros desde un punto de liderazgo, como la IA impulsa una misión corporativa. Si mi misión es llevar salud a todos los costarricenses, entonces, ¿cómo este proyecto de IA que yo voy a implementar satisface, aporta o apoya esa misión corporativa? Si es hacer más sostenible una operación, ¿cómo lo apoya? ¿Cómo tiene un impacto? Punto número 2, ese beneficio, analizarlo y que sea tangible. Muchas veces se habla, por ejemplo, de utilidad sobre, eh, sobre el engagement con el cliente, la parte de fidelidad de clientes. ¿Es mejor tener fidelidad que rentabilidad o rentabilidad que fidelidad? En realidad, si usted se asegura que un proyecto de inteligencia artificial le otorga fidelidad a sus clientes, la rentabilidad va a crecer. Es también entender ese elemento del negocio. Y aquí tal vez me dirijo un poquito a las personas más técnicas. Separémonos un poco de entender o de casarnos con los elementos técnicos y entendamos la lógica del negocio. Si entendemos muy bien la lógica del negocio, los proyectos de IA van a ser mejores. Ahora, me dirijo a las personas más ejecutivas. Si entiendo mejor los procesos técnicos de cómo ocurre esta tecnología, muy probablemente yo entienda mejor qué estoy respondiendo con esta tecnología al negocio y cómo se va a traducir en objetivos del negocio vinculados. Por ejemplo, cada proyecto de IA debería de poder traducirse en un KPI relevante. Siempre. Y como les digo, siempre debe existir un balance. Y para eso podemos medir el impacto. Por ejemplo, en Neural Coders tenemos mediciones y métricas, dimensiones y métricas de impacto financiero, retorno de inversión, eficiencia operativa, reducción de tiempos de procesos, calidad y riesgos, tasa de error versus la anterior, experiencia del cliente, CSAT, Customer Satisfaction Score, también la parte de retención de tipo churn, etcétera. Velocidad de decisión, eso es un punto muy importante. Y por supuesto, la parte de posicionamiento, nuevos productos o servicios, entender qué tan bien posicionados estamos, cómo lanzar estos productos y qué indicadores nos están lanzando. Aquí también entra la parte de reputación,
Por ejemplo, qué tanto estamos escalando la reputación de nuestra empresa con la ayuda de modelos de inteligencia artificial, con la ayuda de proyectos de datos. Siempre deberíamos de poder estar midiendo ese impacto de proyectos de inteligencia artificial para poder pivotar a otros proyectos, escalar los proyectos actuales o inclusive abandonar proyectos. Eso es algo de lo que casi nunca se habla. Hay proyectos de IA que se plantean, que se ejecutan, que se escalan y que tienen que actualizarse o tienen que transformarse y hay que abandonarlos. Esa medición de impacto es clave. Y para hacer un repaso de todo lo que hemos hablado, recordemos, como líderes en inteligencia artificial debemos de poder entender las preguntas que queremos responder. Eso nos va a llevar a dos caminos. A tener una empresa basada en datos para poder tener materia prima de calidad que otorgue información y también a que siempre mantener una visión estratégica y competitiva que nos va a ayudar la parte de datos. Punto número, o la siguiente sección. Cuando yo ya pude tener datos o materia prima bien en mi empresa, existe una cultura organizacional de datos, entonces las decisiones que se tomen van a ser inteligentes, por supuesto. Y paralelamente a eso, entonces, ¿qué puedo yo hacer? Automatizar con inteligencia artificial con propósito. Y a todo esto, a todo lo que yo haga, probablemente lo más importante es que voy a poder medir los resultados. Lo que no se mide no se sabe. Y en la inteligencia artificial también pasa. Y hay que hacerlo. Debemos de poder medir lo que estamos haciendo. Y de esta forma, en un proceso de liderazgo, vamos a poder llevar a cabo no solamente un proyecto satisfactorio, sino aún más importante, escalable. ¿Por qué escalable es tan importante? Porque nos permite entender que lo que yo vaya a implementar en inteligencia artificial va a tener un impacto sostenido o sostenible en el tiempo y que también va a poder transformarse. Así que, habiendo dicho eso, solamente recordarles que en Neural Coder somos un aliado estratégico en inteligencia artificial para las organizaciones. Somos una empresa 100% basada en datos, en donde nuestras tres aristas de servicios, Data Driven Intelligent Software, que es desarrollo de software a la medida, pero siempre pensado en datos, y por supuesto, inteligencia artificial, que son nuestras tres aristas de servicios, están basadas en datos, y nuestro objetivo principal siempre es ayudarle a aprovechar la materia prima del siglo XXI. Así que, Alex, habiendo dicho eso, he terminado y, bueno, espero que te haya transmitido la información adecuadamente. Claro, Alejandro, muchísimas gracias por este aporte, ¿verdad? Personalmente lo encontré sumamente valioso. Es necesario siempre trasladar ese conocimiento técnico, ¿verdad? A personas líderes de industria. Tal vez una pequeña consulta. Si tuvieras que definir en pocas palabras qué es lo que verdaderamente hace que una empresa sea madura en cuanto a datos y que los líderes precisamente puedan aprovechar toda la información, todos los datos, para poder generar proyectos de inteligencia artificial. Tal vez en pocas palabras, ¿cómo definirías una empresa madura en datos? Yo creo que es la cultura de datos y que cuando los líderes y mandos medios, técnicos, todo el mundo sabe que los datos tienen un valor estratégico, todos van a pensar en recopilarlos correctamente, en que tengan calidad y todo el mundo va a andar pensando en cómo para su departamento hacer proyectos de datos. Nosotros hemos tenido clientes así, ¿verdad? Que sus departamentos inclusive quieren datos para hacer sus propios proyectos y a eso es lo que yo denomino una empresa madura, porque no solamente es el proyecto X de IA, sino más bien todo el mundo dentro de la organización quiere hacer proyectos y eso se traduce en que no solamente los altos mandos, sino que todos los demás aportan valor a la organización y que al final la toma de decisiones basada en evidencia se incrementa y la automatización también. ¿Y qué papel pueden tener los roles de liderazgo para cumplir con un rol de cultura de datos, para inculcar una cultura de datos dentro de la empresa? Es elemental, porque yo creo que cuando un líder o una líder transmite esto que te mencionaba, de que los datos son un activo estratégico, la gente lo empieza a ver como una oportunidad para crecer profesionalmente. Yo creo que el mundo de los datos va a seguir creciendo, no se va a limitar a inteligencia artificial o a visualización de datos, sino va a seguir creciendo en diferentes direcciones
y el liderazgo, inclusive no me limitaría a decir que el liderazgo solamente son los altos mandos, sino el liderazgo puede venir de todos lados, ¿verdad? Y el transmitir que los datos pueden hacer que una empresa facture más, venda más, tenga mejores procesos, tenga mejor transporte, etcétera, al final puede hacer crecer profesionalmente a la gente. Y lo que hay que entender para nuestras organizaciones de Costa Rica, de Latinoamérica, es que los datos son activo estratégico y la materia prima de la inteligencia artificial. Y esto es importante mencionarlo porque muchas organizaciones, en un porcentaje mayor en Estados Unidos o en Norteamérica, Europa y Asia, lo están comprendiendo. Y de aquí la importancia también un poco económica, social de lo que estamos hablando. Listo, Alejandro, muchísimas gracias por el espacio. A todos, un gusto, ¿verdad?, que nos acompañen en estos espacios de innovación, de transferencia de conocimiento y los esperamos muy pronto para próximos webinars. Que estén muy bien y pasen buena tarde. Muchas gracias, hasta luego.